Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta en Dataverso. Les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo y nos pueden seguir a través de las cuentas de Instagram y Twitter, Ingeniería UD_, Ingeniería UD, LinkedIn y TikTok, y también pueden seguirnos a través de las redes sociales de Divox Radio, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, @Divoxradio. Para que nos se vienen sumando, estamos con Alonso Astroza, quien es Data Science del Instituto de Data Science de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, venimos hablando ya acerca del desarrollo de productos de datos. Y para continuar, ¿cómo ves tú el futuro de las organizaciones? ¿Cuáles son los datos que se necesitan? ¿Cuáles son las nuevas transformaciones que vienen a futuro? Bueno, principalmente las organizaciones, como mencionaba en el bloque anterior, están como muy enfocados en la búsqueda de talento que pueda abordar estos temas de datos porque son tan importantes y entregan tanto valor que yo tengo que estar preparado para afrontarlos porque independiente que yo pueda contratar, no sé, a una consultora o alguna empresa de software externa que desarrolle este tipo de cosas, al final quien sabe más de mi negocio soy yo la misma empresa. Entonces, si yo quiero realmente construir un producto que entregue mucho valor, necesito ser experto también del negocio. Entonces, o gasto tiempo en enseñarle a estos expertos externos, o mejor, yo genero el propio talento dentro de una organización y preparo a un equipo de ciencia de datos dentro de la misma organización para que afronte estos desafíos. Entonces, por ejemplo, las empresas están muy interesadas en contratar talento que o tenga las habilidades para manejar estos datos o que al menos sepa conversar ese idioma. Entonces, por ejemplo, yo conversé con una persona de una empresa muy importante con la que hemos trabajado, no puedo decir el nombre, pero bueno, la mencioné en el bloque anterior, en alguna de ellas, y me decía, sabes que nosotros nos estamos preocupando de que yo no voy a contratar a nadie en ningún aspecto de la empresa que no sepa SQL. ¿Ya? O sea, le estoy diciendo, yo no voy a contratar a nadie, ni siquiera necesito que sea un puesto técnico, pero aunque no sea un puesto técnico, yo no lo voy a contratar si al menos no entiende una sintaxis de un select de SQL. Ya que para la gente que no lo sabe, SQL es como un lenguaje para comunicarse con bases de datos, que imaginen que, bueno, un lenguaje en base a conjuntos, no me voy a meter en la parte técnica, pero la cosa es que yo sea capaz de entender cómo traerme un dato que está dentro de una tabla. ¿Ya? Entonces, si yo tengo no soy experto técnicamente, pero sé al menos a qué se refieren con eso, yo puedo entender el cómo necesito que estén los datos, el cómo se van a transferir los datos. Entonces, yo voy a tener alguna idea básica de cómo hacer gobernanza dentro de los datos. Entonces, eso es súper importante para que yo pueda seguir adelante con esa iniciativa dentro de la organización, porque eso es lo que necesito. Necesito datos y todos los organismos, todas las células dentro de una compañía generan datos. Entonces, todos van a entregar algo de valor que estos modelos van a poder usar para crear estos productos. Entonces, ese sería como lo inmediato, diría, que es qué es lo que está ocurriendo ahora ya y hacia el futuro. Si imaginamos un poquito más hacia adelante, yo creo que lo que viene sí o sí es el cómo van a cambiar las interfaces con las que yo me conecto con mis clientes o usuarios en base a los modelos de lenguaje, ya que es la revolución que está empezando bueno, empezó hace tiempo, pero se aceleró a finales del año pasado, en que ya hay modelos de lenguaje que son capaces de ayudarme a construir aplicaciones que antes eran impensadas. ¿A qué me refiero con esto? Los modelos de lenguaje son modelos que son entrenados con muchos textos. Imaginen que tomaron todo Internet y lo pasaron a estos modelos que aprenden y le enseñaron a dar un texto, predecir cuál es la próxima palabra que es más probable. Entonces, por ejemplo, un modelo de lenguaje, si yo le dijera el cielo es, el modelo me empezaría a completar la oración y decía el cielo es azul,
porque no hay nubes, ¿ya? Entonces, eso sería como algo que el computador escribió en base al texto de entrada, que es el cielo es azul. Y yo puedo ir jugando y hacer de que el texto que me devuelva sea más científico, que sea como el cielo es azul porque en la atmósfera pasan fenómenos de algo, o que sea más volado, que como el cielo es azul porque el día es bonito y los pajaritos cantan, ¿ya? Entonces, yo puedo jugar un poco en cómo se va a comportar el modelo, en ajustar estas probabilidades de cuál es la palabra que sigue que sea más probable y usarlo para hacer aplicaciones que son tan básicas como esta oración del cielo es azul, hasta devuélveme el código en Python para crear una visualización de datos que tenga estas columnas de entrada, estas columnas de salida y tenga un botón para imprimir en PDF. ¿Ya? Y yo le entrego toda esa información al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje me entrega el código que yo puedo insertar en mi aplicación y no necesito un programador, sino que solo contarle en el lenguaje, digamos, al modelo lo que yo quiero hacer, me entrega el código hecho. Entonces, eso es una revolución en que va a cambiar todas las interfaces, en que imaginen que el software ya no va a hacer clic, clic, clic para construir algo, que es como, yo busco un término de búsqueda, luego selecciono, luego, no sé, bajo una foto, etcétera, sino que yo me ahorro todos esos clics y solo le digo a la aplicación, oye, quiero buscar esto y bajarme una foto, y la aplicación lo va a hacer por mí, ¿ya? Entonces, eso es un cambio radical que va a empezar a afectar a todas las empresas de cualquier industria, porque va a cambiar la forma en que nos relacionemos con las aplicaciones en base a estos modelos que ya son lo suficiente poderosos como para lograr esto. Entonces, eso sí que va a cambiar un montón cómo se funciona con datos y cómo se construyen productos de datos para llegar a esos niveles de interacción y de calidad de servicio y de rapidez. En el fondo ese es el punto. Yo me voy a demorar mucho menos en hacer cosas que antes me demoraba harto más. Entonces, cuando yo logro eso dentro de una organización, ahí el valor que entrego es muy, muy potente. ¿Y cuáles son como las herramientas que se deberían tener como para tener un avance así bien sólido en el uso de datos? Desde el punto de vista de una empresa, digamos, lo que yo debería tener es, bueno, al menos alguna pequeño equipo de ciencia de datos, analítica avanzada. ¿Ya? La mayoría de las grandes empresas en Chile ya los tienen. Los que no, bueno, es momento de hacerlo, porque claro, uno dice, bueno, yo no estoy todavía en esto de la ciencia de datos o el machine learning no es para mí, y el punto es que ya estás en eso, aunque tú no te has dado cuenta, porque seguro usas algún software para gestionar tu compañía y ese software te genera datos. Entonces, aunque tú no hayas tomado conciencia, ya estás generando datos que los que puedes usar para sacarle valor y construir algún producto. Entonces, estás un poquito atrasado, tienes que subirte al carro y formar estos equipos. Principalmente, los equipos de ciencia de datos tienen componentes que tienen que ver con la parte más técnica, que es el cómo yo manejo los datos, cómo los consumo, dónde vienen, quién es el dueño del dato, cómo me lo va a transferir, cómo lo voy a disponibilizar, que es toda la parte como de ingeniería de datos que tiene que ver más con ciencias de la computación, digamos, con ese aspecto. Está la parte más de data science propiamente tal, que son las personas que ya teniendo los datos, construyen modelos sobre ellos para responder preguntas de negocio. Y ahí hay otra patita de negocios, que son personas expertas en entender el negocio y poder traducirlo a algo que se pueda modelar en este tipo de productos. Entonces, yo me debería preocupar de tener al menos estas tres componentes dentro del equipo. La parte de ingeniería de datos yo podría, bueno, obviamente contratar talento o tomar a alguna de las personas de TI o de más informática y pedirle que realice estas soluciones y formar un equipo que permita llegar a esta gobernanza de datos. En la parte de ciencia de datos, bueno, tengo que conseguir a alguien que sea capaz de construir estos productos. En la parte de producto, casi siempre son las mismas personas que ya trabajaban en alguna área de comercial o marketing de las empresas que empiezan a traspasarse a este mundo más de datos y empiezan a conversar desde su gran experiencia y conocimiento de negocios para aportar lo que le falte al equipo de ciencia de datos para poder construir estos productos. Hablando sobre el futuro de las organizaciones aún, ¿cuál sería como las herramientas que se necesitarían, los conocimientos de los nuevos talentos que necesita la industria? Bueno, hay hartas instituciones
en Chile y en Latinoamérica que están generando programas de ciencia de datos. ¿Ya? En particular, bueno, la UDD tiene un programa de magíster de hace ya hartos años y ahí se están generando los profesionales que necesitamos para afrontar este tipo de desafíos. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la ciencia de datos siempre es multidisciplinaria. ¿Ya? Así aquí no hay una persona que pueda lograr todo lo que hemos hablado en este capítulo. ¿Ya? Hay un equipo de personas que tienen distintos conocimientos y que permiten construir estas soluciones. Entonces, casi siempre hay mucha transición de otras disciplinas hacia un científico de datos o científica de datos. Por ejemplo, no sé, gente del mundo de la astronomía, el mundo más de economía, incluso el mundo de la salud han transicionado a este tipo de trabajos de científico de datos. Y aquí el punto es poder tener nociones de todas estas cosas. Esta parte técnica que tiene que ver más con ciencias de la computación, que es cómo yo genero los datos y cómo yo los transformo, que es la ingeniería de datos, tener esta parte del modelado, digamos, que son todo el machine learning y cómo yo uso datos para que hayan modelos estadísticos que sean capaces de aprender y predecir cosas. Ya, toda esa parte se ve en la parte de ciencia de datos, que es como la más cool, por decirlo de alguna forma, pero seguramente la parte de ingeniería de datos es la más importante hoy en día en la organización en Chile porque tienen que avanzar en eso. Y luego está la parte de negocios, o sea, deberíamos estar, si yo estoy más en la parte comercial o ejecutiva de mi organización, debería estar educándome en cómo sacarle partido a los datos, porque eso es un insumo que tu empresa ya captura, ya está obteniendo y que tú lo estás dejando en la mesa sin sacarle valor porque quizás no entiendes cómo hacerlo. Entonces también Claro. hay una formación, hay hartos diplomados, hay hartos programas incluso online, que permiten entregar ese conocimiento y me dan una idea de qué puedo o no puedo hacer, que eso también es importante. Esto no es una fórmula milagrosa, hay cosas que no se van a lograr, hay cosas que los datos no me van a conseguir solucionar y uno que tiene que ser capaz de identificar cuáles son esos casos. Entonces, probablemente la mejor, como nosotros decimos que la mejor solución de Machine Learning es la que no necesita Machine Learning. ¿Ya? O sea, de repente hay gente que cree de que puede solucionar con estos algoritmos cualquier cosa y a veces hay cosas más simples que la solucionan y que me ahorran harto trabajo y harto tiempo. Entonces, esto tampoco es una fórmula milagrosa que va a resolver todo, sino que hay que ir caso a caso. Hay problemas que son ideales para enfrentar con este tipo de productos y otros problemas que no, en que el enfoque más tradicional es el que va a prevalecer o el que tenga más, sea más amigable para el usuario, va a ser el que va a prevalecer y así. Había mencionado también como en cómo se usan los datos en el marketing. Yo encuentro como esa área bastante interesante. Más allá y ahí se usan mucho los datos que están en redes sociales, pero también ahí rozamos con algunos temas con la privacidad. Es un tema como bastante hablado, que se ha regulado con el tiempo. ¿Y cuál es como tu opinión al respecto? Bueno, el tema de la privacidad es bien polémico, pero yo creo que es una polémica positiva, porque en el fondo es darse cuenta de prácticas que se estaban haciendo hasta hace algunos años, o que incluso se siguen haciendo hoy en día, de que no están del todo bien, que en el fondo muchas empresas estaban como pasándose un poco de la raya en respecto a cuántos o cuáles son la cantidad de datos que yo tengo que yo puedo capturar de mi usuario y claro, su argumento era, bueno, es que yo le pongo una advertencia al usuario cuando usa la app, cuando se crea la cuenta, de que tiene que aceptar que yo estoy capturando otros datos, pero nadie lee eso, digamos. Todos pasamos para arriba y ponemos Claro, aceptar, digamos, ponemos el sí, ticket y no leemos lo que está ahí, que es que en algunos casos es que la empresa puede capturar todos los datos que se le ocurran. De hecho, el otro día vi en Twitter que un tipo hizo una aplicación que dice, mira, esta aplicación yo la hice solo para demostrar todo lo que puedo obtener de tu teléfono si tú la instalas. Y, no sé, tenía la IP, mensajes que yo le escribo a otras personas, qué sitios visito, en una aplicación que no tenía nada, no tenía ni siquiera un navegador web. Entonces, es súper importante el entender de que estas herramientas pueden obtener harta información de mí y depende
uno, de las regulaciones que hagan los distintos gobiernos, dos, de las regulaciones que hagan las mismas empresas que ponen a disposición, por ejemplo, lo que haga Apple en base a las aplicaciones que están en el Apple Store, o lo que haga yo mismo para salvaguardar mis datos y entender que son importantes. O sea, no solo hacer los datos para hacer producto de datos, sino para entender que los datos son valiosos, entonces quizás yo debería resguardarlos mejor o entender de que si yo entrego mis datos, en el fondo estoy entregando harta información que quizás no quiero que se sepa, ¿ya? O por otro lado, puede ser que en otras alternativas sea interesante, que es, por ejemplo, siempre hay un sueño de tener un sistema de datos en el mundo de la salud, ¿ya? Esto es como súper raro de que yo me atienda en algún lado durante mucho tiempo, cuando era niño, cuando era adolescente, después me atiendo en otro lado, porque no sé, entré al ISAPRE y me atiendo en otra clínica, y esa clínica no tiene idea de lo que me pasó a mí cuando yo era niño, ¿ya? Entonces, independiente de que eso, en mi caso, quizás se registraba en papel y no había muchos sistemas, pero en las generaciones actuales, eso sí o sí está en un sistema digital y es raro que la persona no sea dueña de su historial médico. Entonces, ese tipo de iniciativas son interesantes y van por el otro lado, que es como, también hay casos en que registrar los datos es de vital importancia y sería genial que cada persona sea dueña de esos datos y pueda usarlos o disponibilizarlos a empresas que considere pertinente para su beneficio, ¿ya? Entonces eso también es una línea súper interesante y que en el futuro vamos a ver ahí cómo se resuelve. A mí me parece un problema bien potente y que entrega harto valor para las personas. No, y sobre todo que, por ejemplo, la utilización de los datos en salud también regulan mercados asociados a la salud. Y también el buen uso de esos datos beneficiaría mucho a las personas, pero también hay situaciones donde podría usarse de forma negativa, por ejemplo, no sé, como si tu comportamiento en salud no es tan bueno en tal área, la probabilidad que te suban, no sé, el seguro en tal área o que te lo ofrezcan más, etcétera. No, Eh, claro, sí, mm, también es súper importante, que al final los modelos usan los datos independientes, bueno, los modelos usan los datos independientes si yo se los entregué voluntariamente o no, o a conciencia o no, pero van a usar los datos para casi siempre hacer algo o tomar alguna acción, que es, por ejemplo, recomendarme algo o hacerme algún score, ponerme una nota de qué tan bueno soy para algo, para algún beneficio, para otro o no, recomendarme alguna acción, algún contenido en base a lo que yo estoy, a mis datos, y eso es súper importante porque esa recomendación, ¿quién la regula? Entonces, por ejemplo, hay toda una polémica esta semana en Estados Unidos con respecto a un experto que empezó a analizar TikTok, ¿ya? Y descubrió que, yo no he leído el estudio en detalle, pero quizás lo que estoy comentando no es del todo cierto, pero para que nos hagamos una idea, descubrió de que para los niños en Estados Unidos TikTok les pasaba puros videos de estupideces, de youtubers haciendo tonteras, tirándose, no sé, cosas desde un avión, cosas así. Y a los niños en China les pone puras cosas científicas y de ingeniería, ¿ya? Entonces, como oh, que el algoritmo está decidiendo qué le muestra a los niños, y más encima hay algo malicioso al parecer, de que a niños de ciertos sectores se les educa con un cierto contenido y de otro sector con otro, de otra índole. Entonces, claro, ¿quién regula eso? claro. ¿Quién es capaz? Y cómo regularlo es súper difícil, porque para poder regularlo necesitaría una persona que sea capaz de leer el código de TikTok y darse cuenta que esto está ocurriendo. Entonces, ¿quiénes son esos expertos? ¿Existen? ¿Ya? Entonces, todo ese tema es súper trascendente y yo creo que va a dar harto que hablar y hay que empezar a cuestionárselo, si ese es el punto. Empezar Mm. a cuestionar las cosas es el primer paso y nos va a permitir desarrollar la herramienta y las regulaciones necesarias para mantener esto a raya. Muchas gracias, Alonso. Ya se nos acabó el tiempo, se nos hizo súper cortito. Gracias por acompañarnos hoy en Dataverso. No, Te muchas dejamos gracias. invitado para otra oportunidad, para hablar de algunos otros temas. Ya nos quedó este tema en tintero, así que continuidad hay. Y bueno, agradecerte una vez más por tu compañía, tu participación, tu conocimiento. No, muchas gracias. Cuando quieran vuelvo a visitarlos, muy entretenida la conversación. Así que seguro repetirla en el futuro. Los invito a seguir en sintonía con Divox Radio. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.